quiero hoy dejar una palabra en tu corazón, porque ¿cuántos vinieron el día viernes? ¿Cuántos vinieron el día viernes? Wow, fue una noche maravillosa, una noche maravillosa, una noche de milagros, una noche donde creemos que ver la muerte de Jesús como una derrota es un error, porque la muerte de Jesús en realidad representa la victoria más grande de la historia. La muerte de Jesús derrotó para siempre el pecado. Los sacrificios se ofrecían una y otra vez. Pero cuando Cristo murió, se ofreció un solo sacrificio una vez y para siempre. Fue derrotada para siempre la muerte, fue derrotado para siempre el pecado, fue derrotado para siempre la enfermedad, el dolor, fue derrotado para siempre. Pastor, ¿eso quiere decir que ya no hay pecado, ya no hay dolor, ya no hay tristeza, ya no hay muerte? Sí, todavía sigue existiendo, pero en Cristo hay vida, en Cristo hay resurrección, en Cristo hay sanidad, en Cristo hay salvación, en Cristo hay perdón de pecados. Cuando pienso en esto, pensamos el viernes en todo lo que Jesús dijo y lo que en momentos la iglesia tradicional recuerda. Palabras que Jesús expresó en esos últimos momentos antes de morir. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, ¿por qué me has abandonado? Al criminal que estaba a su lado le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué palabra tan poderosa. Qué lindo, ¿ah? Y cada una de esas palabras que marcaron algo en la vida de cada persona que lo escuchó. El centurión se tira al piso y después de ver todo lo que había pasado, la tierra tiembla, la oscuridad llena el día, las piedras se parten en dos, los sepulcros se abren, el velo del templo se rasga y él dice verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Dile que está a tu lado, Cristo en serio es el Hijo de Dios. Y hablábamos de un capítulo como el capítulo 53 de Isaías, un capítulo que para muchos judíos es prohibido o desconocido, donde no logran aceptar que ese Mesías que profetizó Isaías fuera Jesús, que ya vino. Hay algunos que todavía siguen esperando ese Mesías, pero ya nosotros sabemos que Él vino por primera vez y volverá por segunda vez. Y sabes, ese Jesús que al clavarse en la cruz le dijo al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese Jesús que descendió a lo más profundo para quitar las llaves del Hades, de la muerte, como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, el que tiene en sus manos las llaves. Y eso es tremendo porque me deja recordar que Cristo no solamente es el dueño de mi vida, sino aún es el dueño de mi muerte. Yo no me muero cuando el diablo diga, yo me muero cuando Dios diga. Porque mi vida está en sus manos, mi vida le pertenece. Es más, como estoy en sus manos, yo soy eterno. Porque voy a pasar un día, mi eternidad, a su lado. Y le decía a la iglesia este viernes que no hay nada mejor que decirle sí a Jesús. Aunque decirle sí a Jesús represente decirle no al diablo, aunque decirle sí a Jesús represente decirle no a muchas cosas de este mundo, aunque decirle sí a Jesús represente que te ganes burla, señalamiento, crítica, ataque, persecución, solo por decirle sí a Jesús, pero vale la pena. Dile que está a tu lado, vale la pena. No hay nada que valga más la pena en esta tierra que vivir para Jesús. No hay nada que valga más en esta tierra que entregarle nuestra vida a Jesús. Y yo sé que un día como hoy en todo el mundo se está predicando un mensaje donde se habla de la tumba vacía, donde se habla de que Cristo está vivo, de que Él ha resucitado, que por qué buscan entre los muertos al que vive. Y yo quiero dejarte un mensaje hoy, y fue el mensaje que Dios nos regaló para esta Semana Santa, y es una pregunta. Es una pregunta. Y la pregunta es, ¿me amas?
Voy a repetir esta pregunta. ¿Me amas? Y no a mí. ¿Amas a Jesús? Porque esa historia está en Mateo capítulo 26. Quiero hacer la antesala de lo que pasó. Mateo 26, 69 dice que mientras tanto Pedro estaba sentado afuera en el patio y una sirvienta se acercó y le dijo: tú eras uno de los que estaban con Jesús el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta. ¿Quién les dijo a los que estaban por ahí: este hombre estaba con Jesús de Nazaret? Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento. Ni siquiera conozco al hombre, dijo. Y un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron: seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Y Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. Y de repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. ¿Y por qué te leo este pasaje? Porque sin duda alguna es la antesala de lo que solo en el Evangelio de Juan fue relatado. Ese momento donde Jesús se encuentra con Pedro después de haber resucitado. Dice que Jesús se le apareció a las mujeres, a María Magdalena. Dice que Jesús se le apareció a los discípulos cuando estaban encerrados. Pero dice que esta fue la tercera vez que Jesús se le aparece a ellos, cuando estaban en la playa nuevamente pescando. Pedro había vuelto a tratar de hacer lo que hacía antes, y eso está en Juan. Y yo quiero que vayas a Juan capítulo 21. Y dice Juan capítulo 21 que más tarde Jesús se aparece nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Y este es el relato de lo que sucedió. Y varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Y Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Y al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Y les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Y ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: Pedro, es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar, y se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Y los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Y cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca, arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes, y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Y esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Pero pasa algo después del desayuno. Y Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro. En la Reina Valera dice: tú sabes que te amo. En la Nueva Traducción Viviente dice: tú sabes que te quiero. Y entonces: alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Y Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Y le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Entonces Jesús dijo: alimenta mis ovejas. 3 momentos o 3 preguntas muy especiales,
donde Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Y es la pregunta que hoy Dios nos hace a cada uno de nosotros. Porque, escuche bien, iglesia, a nosotros nos encanta escuchar un mensaje donde Dios nos dice que nos ama. Es más, es de los mensajes más famosos que hay sobre la tierra. Dios es amor y Dios te ama. Y eso es algo que nos da seguridad y confianza. Y es más, cuando nosotros le decimos a Dios que lo amamos, la Biblia nos dice que nosotros lo podemos amar porque Él nos amó a nosotros primero. Pero ahora la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros hemos negado a Jesús? Y de pronto alguno dirá, yo nunca he negado a Jesús. A mí nunca me pasó eso que le pasó a Pedro, que le preguntaron, es que Pedro fue un descarado, ¿cómo va a decir que ni lo conocía? ¿Cómo va a decir que le caiga hasta una maldición porque ni siquiera lo conocía? Eso es algo tan fuerte de haber estado con alguien durante los últimos años de su vida y cuando es expuesto a una pregunta sencilla, tú eres de ellos, tú conoces a ese Jesús. Y él dijo, ni lo conozco, ni lo conozco. Yo quiero que usted piense cuántas veces ha negado a Jesús. Pastor, yo siempre le digo a la gente que yo creo en Jesús. Yo siempre le digo a la gente que yo soy cristiano. Yo siempre le digo a la gente que yo soy un hijo de Dios. Aunque me porte mal, pero soy un hijo de Dios. Aunque me porte mal, pero soy un cristiano. Pero ¿sabes cuántas veces hemos negado a Jesús con nuestras malas actitudes? ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús con nuestras malas palabras? Y no solo groserías, quiero que lo sepas. No estoy hablando solo de malas palabras como groserías o vulgaridades. Malas palabras al tratar a otros, al referirnos acerca de otros. ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús con nuestros actos? Cuando creemos que nadie nos está viendo y nos olvidamos que hay uno que siempre nos ve. ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús? ¿Cuántas veces hemos negado que lo conocemos? Y por eso nos sorprende mucho cuando la Biblia dice, nunca los conocí. Oye, si nosotros a veces decimos que ni lo conocemos con nuestra propia vida, con nuestro testimonio. Y a Pedro le sucedió eso. Pedro, de los más prominentes discípulos, se decía que era el mayor de todos ellos. Pedro, el que en Mateo capítulo 26 le dijo, yo no te dejaré. Yo no te negaré. O sea, aunque todos lo hagan, yo nunca lo haré. ¿Cuántas veces hemos prometido esas cosas a personas y no se las hemos cumplido? ¿Cuántas veces se lo hemos prometido a Dios y no se lo hemos cumplido? Porque lo más fácil es dejar de orar, dejar de leer la palabra, dejar de congregarnos. Y le hemos dicho, yo nunca te dejaré, yo nunca me apartaré de tus caminos. Ese mismo Pedro que en Juan capítulo 13, versículo 37, yo quiero que usted vaya ahí. Dice, pero ¿por qué no puedo ir ahora? Estoy dispuesto a morir por ti. Juan 13, 37. Jesús le dijo, ¿morir por mí? Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Negarás 3 veces que me conoces. Iglesia, Jesús no está pidiendo que mueras por Él. Jesús está pidiendo que vivas para Él. Ya Él murió. Ya Él no necesita que nadie más muera. Es más, Él murió para darte vida y para darme vida. Estoy dispuesto a morir por Cristo. Y a veces se nos llena la boca de decir eso. Y parece que el que dice eso es más espiritual que los demás. Iglesia, no nos echemos esa mentira. No nos echemos esa mentira. Del 100% de los cristianos, yo estaría seguro que aún el 90 o más no estaríamos dispuestos a morir por Cristo. Lastimosamente lo digo con todo el dolor en mi corazón. Es que Cristo no quiere que mueras por Él. Por eso Jesús le dijo, morir por mí, Pedro, morir por mí.
O sea, tú vas a tomar el lugar que me corresponde a mí. El único que tiene que morir soy yo. Ese mismo Pedro que un día trató de reconvenir a Jesús. Y le dijo, no, Jesús, deja de decir esas cosas. Deja de decir que te vas a morir. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea, se nos olvida que hay un propósito en Jesús. Y nosotros a veces con buenas intenciones, por querer hacerlo, por querer ayudar a Jesús, nos equivocamos. Lucas capítulo 22, versículo 62 dice de la siguiente manera. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Y escuche esto. Y los guardias que estaban a cargo de Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Y le vendaron los ojos y le decían, profetízanos, ¿quién te golpeó esta vez? Y le lanzaban todo tipo de insultos. Y Pedro estaba ahí. Pedro estaba ahí viendo todo eso. Pero fue capaz de negarlo. Pedro era un hombre muy emocional. Pedro era un hombre muy impulsivo. Nosotros a veces somos así. Nos emocionamos. Somos impulsivos. Queremos hacer todo por Cristo. Y Cristo solo lo que quiere es que creas en Él. No, pero yo tengo que hacer más. Parece que no es suficiente. Pedro, el impulsivo que agarró su espada y cortó la oreja de un soldado para tratar de evitar que se llevaran a Jesús. Yo me imagino a Jesús diciendo, ay Pedro, en los líos que me metes. Agarró la oreja, se la puso al soldado otra vez. Pedro, quédate quieto. Para esto llegué, para esto nací. Pedro, el que caminó sobre el mar. Qué buen recuerdo ese pudo tener Pedro, ¿ah? O sea, yo creo que nadie podrá contar algo como eso. Yo caminé sobre el mar. Me hundí al final, pero caminé. Pedro, el que estuvo en la transfiguración contemplando a Jesús, pero también vio a Moisés y a Elías. Pedro se llenó de una emoción. Es que Pedro era emocional. Dijo, vamos a hacer 3 enramadas para que esta gente se quede a vivir con nosotros. Imagínate, tenemos a Jesús, a Moisés y a Elías. ¿Qué más pastores necesitamos? Imagínense que ustedes le pongan a escoger Jesús, Moisés y Elías y el pastor Clemente y la pastora Magali. Es que somos como Pedro. Oh, no, hay que hacerle 3 enramadas a Moisés, a Elías y a Jesús. Pastor, lo siento. ¿Y sabes qué pasó? Desapareció Moisés y Elías, se escucha una voz desde el cielo que dice que este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Pedro, cálmate, deja tus emociones. Nosotros somos tan emocionales, somos tan impulsivos. Cuando la única pregunta que Jesús nos quiere hacer hoy, porque es que ya tú sabes que la tumba está vacía, ya tú sabes que Jesús resucitó, ya tú sabes que Él vive. Y ese mensaje ya lo hemos escuchado muchas veces. Pero el mensaje hoy es ver la vida a través de los ojos de Pedro. Porque ustedes y yo hemos sido en algún momento Pedro. Dile que está a tu lado, tú eres un Pedro. Vamos, díselo al de al lado, díselo al de al lado. Tú eres un Pedro. Que le has prometido tantas cosas a Dios y no se las has podido cumplir. Pero ¿sabes lo que te quiero decir? Ya Jesús lo sabía. Ya Jesús sabía que no se lo ibas a cumplir. Es más, me encanta cuando Jesús se lo dice a Pedro. ¿Sabes qué, Pedro? Satanás me ha pedido para zarandearte. He orado por ti, para que tu fe no falte y para que luego alientes a muchos. Dile que está a tu lado. Ya Jesús sabía lo que iba a pasar en tu vida. Entonces, ¿por qué no lo impidió? Porque es ahí donde sería probada tu fe.
Si verdaderamente tu fe era una fe genuina, una fe verdadera, o era una fe de palabras nada más. El apóstol Juan dijo que nuestro amor no sea solo de palabras, que nuestro amor sea de hechos. Demostremos la verdad con hechos. Entonces la pregunta nuevamente es, ¿me amas? Porque Jesús sabe que nosotros somos Pedros en algún momento del camino. Prometemos cosas y no las cumplimos. Nos animamos un mes y el otro mes estamos desanimados. Le prometimos el 31 de diciembre que el 2022 íbamos a avanzar y ya vamos en abril. Que este año sí íbamos a comprometernos, que este año sí íbamos a orar, que este año sí íbamos a leer la Biblia, que este año sí nos íbamos a congregar, que este año sí nos íbamos a bautizar, que este año sí íbamos a evangelizar, que este año sí íbamos a tantas cosas. Y Jesús sabe que muchas de esas todavía no las hemos cumplido, que fueron simples emociones. Por eso Jesús, cuando les prepara el desayuno, por eso yo creo que el ayuno es bueno, pero el desayuno también. Jesús les prepara el desayuno a los discípulos. Qué buen momento, ¿ah? Qué buen momento. Antes de morir fue una cena. Después de morir fue un desayuno. Qué lindo, ¿ah? Y eso habla de un nuevo comienzo. Ellos no lo habían reconocido, pero cuando se dieron cuenta lo que pasó, yo creo que recordaron la película. Pedro, otra vez la pesca milagrosa. ¿Alguien recuerda eso? Ese fue el momento donde Jesús los comisionó para que fueran pescadores de hombres. Y ellos ahora estaban nuevamente pescando peces. Juan dijo, ese es el Señor, Pedro. Pedro se vistió nuevamente, se tiró al agua, llegó primero. Yo digo que había un silencio extraño. Nadie hablaba, nadie le preguntaba. Todos sabían que era Jesús, pero nadie le quería decir nada. Qué tremendo, ¿ah? Pero luego Jesús se va directamente ¿con quién? Con Pedro. Y le dice, ven acá, Pedro. Yo necesito hablar contigo. Y sabes, yo lo dije el viernes, de pronto tú has venido por un milagro, pero Jesús vino por ti. Y de pronto esta mañana tú has venido por un milagro, pero Jesús otra vez vino por ti. Por eso Jesús se acerca a Pedro y le dice, Simón, hijo de Jonás, dice unas traducciones, hijo de Juan, dicen otras. Lo volvió a llamar como su nombre original, el nombre que él mismo le había cambiado. Le dijo, ahora no te llamarás Simón, ahora te llamarás Cefas, que significa Pedro. Lo volvió a llamar como su nombre original. ¿Sabes? Queriéndote decir que Él conoce tu pasado. No hay otro que lo conozca mejor que Él. Pero te pregunta hoy, ¿me amas más que estos? Y no es para competencia, porque a veces sentimos que parece fuera una competencia. ¿Quién ama más a Jesús? Y algunos estudiosos dicen que en ese pasaje se utilizaron diferentes palabras en griego. Algunos teólogos dicen que es imposible que ellos estuvieran hablando en griego, que ellos estaban hablando en hebreo o en arameo, que solo se estaban entendiendo ellos. No sabemos qué estaba pasando. Algunos concluyen que la palabra que Jesús usó fue ágape. ¿Me amas? ¿Me agapeas? Un amor incondicional, un amor reflexivo, un amor que todo lo puede, un amor que se asocia al amor de Dios. Y Jesús se lo estaba pidiendo a Pedro y le estaba diciendo, ¿me amas? Y Pedro le responde, Señor, tú sabes que te filio. Un amor de amigos, un amor hasta de pronto de hermanos.
que puede fallar, que es condicional. Conforme me des, te doy. Está condicionado. Y Jesús otra vez le pregunta: ¿me amas, Simón, hijo de Juan? ¿Me agapeas? Tú sabes que te quiero. Tú sabes que te filio. Tú sabes que eres especial para mí, pero yo creo que la respuesta de Pedro no era una respuesta mala. Él estaba siendo sincero. Jesús, te acabo de negar. Jesús, me acabo de olvidar de la misión que me diste y me fui otra vez a hacer lo que hacía antes. Me fui al pasado. Jesús, te prometí que no te dejaría y te dejé. Jesús, te prometí que moriría por ti. No he sido ni capaz de vivir para ti. Me escondí. Apenas te clavaron en esa cruz y te enterraron. Me escondí. Ayer fue el sábado más silencioso de la historia de la humanidad. En la tradición lo llaman el sábado de gloria, pero fue un sábado desesperanzador. Los mismos, escúchame muy bien, discípulos pensaban: nosotros creíamos que era Él. Cuando Jesús se le aparece a los de Emaús, ¿cuáles eran las palabras que ellos usaban? Nosotros creíamos que Él era el Mesías. O sea, eso fue el pensamiento que rondó durante todo el sábado. Qué sábado tan incómodo. Eso no es como ahora que tu cuerpo lo sabe, nada de eso. Ellos estaban tristes, adoloridos, derrotados. Y yo creo que la respuesta de Pedro era la más sincera: tú sabes que te quiero. O sea, sí tengo un aprecio especial por ti. ¿Cómo no? Si te he visto hacer de todo, caminé contigo durante los últimos 3 años de mi vida. Pero por último, Jesús le vuelve y le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? ¿Te gusta esta traducción de la nueva traducción viviente? Me gusta que dice que Jesús entonces usó el mismo verbo, la misma palabra que Pedro estaba usando. Y le dijo: Pedro, tú me fileas, tú me quieres. Hay muchas palabras en el griego para definir el amor. Y esa es una de ellas. Y a Pedro dice que le dolió que Jesús le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. ¿Sabes? Jesús no le importa tu respuesta, porque Él no está esperando que tú lo ames como Él te ama. ¿Sabes por qué? Porque es que tú no eres Dios. Tú eres un ser humano. Tú no eres un ángel. Tú eres un ser humano común y corriente. Jesús no está esperando ni siquiera que lo ames como Él te ama. Jesús está esperando que lo ames. Y punto. Jesús le dijo: alimenta mis corderos, cuida de mis ovejas, alimenta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, alimenta mis ovejas. Me encanta que Jesús no solo le da una comisión de evangelista para pescar, sino que le da una comisión de pastor para cuidar. Ese Pedro que era tan impulsivo, tan emocional, se encuentra con Jesús y nuevamente su vida vuelve a cobrar sentido y propósito. Yo creo que Pedro se había resignado a terminar su vida nuevamente como un pescador. Yo te voy a decir esto, amigo y amiga que estás aquí: si tú te has resignado a terminar tu vida, no sé de qué forma, Jesús no se va a rendir contigo hasta cumplir su propósito en ti. Yo lo voy a repetir porque esto lo tiene que recibir alguien, un hombre o una mujer esta mañana. Jesús no se va a rendir contigo hasta que cumpla su propósito en ti. Si Jesús hubiera tenido solo que aparecerse a Pedro después de resucitar, lo hubiera hecho. Jesús se le apareció a muchos, pero tuvo una conversación muy directa con Pedro. Y yo quiero, amigo, amiga que estás aquí, quiero que escuches esto para terminar. Si has pensado en abandonar,
si has pensado en tirar la toalla, si has pensado en no seguir adelante con Jesús, Él te va a buscar y te va a preguntar, ¿me amas? Y esa pregunta confronta, esa pregunta duele, esa pregunta incomoda. Imagínate si hay veces que tú de pronto no quieres contestarle al pastor que te está llamando. Imagínate no querer contestarle a Jesús que te está buscando. Porque las preguntas de Jesús van directamente al corazón. Tu pasado, ya Él lo conoce. Simón, Simón, Simón. Pero ¿sabes algo? Él siempre te seguirá usando como Pedro. Tu pasado quedó borrado. Tu futuro, Él lo está escribiendo. Y el que está a tu lado, tu pasado se borró. Tu futuro lo está escribiendo la mano de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo hoy? Aceptar ese llamado. Jesús le dijo a Pedro, te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Y eso se lo dijo para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Y Jesús le dijo, sígueme. ¿Y Jesús le dijo qué? Sígueme. Y Jesús hoy te dice nuevamente, sígueme.